Bienvenidos y bienvenidas a la semana 27 de Aprendo en Casa. Hoy, lunes 5 de octubre, desarrollaremos el área de ciencia y tecnología y el título de nuestra actividad es ¿Las plantas tienen vida? En la mayoría de lugares donde vivimos, crecen plantas que brindan diversos beneficios para la salud y el ambiente. Por ejemplo, sirven de alimento como insumos para telas o tintes. Algunas son ornamentales, es decir, sirven para decorar ambientes. Otras plantas son útiles para la construcción de embarcaciones, de muebles, entre otros muchos beneficios que aportan a la vida de las personas. Por ello, es importante que sigas conociendo más sobre las plantas, los cuidados que necesitan, su utilidad y los beneficios para la vida de las personas. Durante estas 2 semanas indagarás cómo son las plantas y qué necesitan para vivir. Leerás textos para informarte, investigarás sobre sus diversos beneficios, propondrás acciones para cuidarlas y compartirás lo aprendido al elaborar un catálogo de las plantas con información sobre sus beneficios y cuidados. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, lápices de colores, borrador, tajador y nuestra ficha de semilla a planta, la cual se encuentra disponible en la sección de recursos de la plataforma de Aprendo en Casa. Nuestra meta para el día de hoy es explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Nuestras características o criterios para lograr la meta son describir los cambios en el ciclo de vida de una planta, comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales, describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Muy bien, comencemos. Lee la siguiente situación. ¿De qué creen que trate la situación? Para averiguarlo, te invito a leer y observar cada viñeta. Observemos la imagen. ¿Qué vemos? Exacto, vemos a una niña, vemos a unos perritos, vemos a una paloma, vemos flores, plantas. Ahora, para averiguar de qué trata, iniciemos la lectura. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. Mariana piensa, ¡qué lindos! Ahí está Blanquita, ha tenido 3 perritos. ¡Cuántas palomas comiendo! Mariana dice, estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Ahora, ¿qué observamos en la imagen? Exacto, vemos a la misma niña con unas flores en la mano, una caja y un peluche de una rana. Ahora continuemos leyendo. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa, voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Mariana dice, ahora a jugar. Antes de continuar con la lectura, observa la imagen. Muy bien, vemos a la niña Mariana con una expresión de asombro. Para averiguar qué pasa, continuemos con la lectura. Pasaron unos días cuando fue a buscar su rana de juguete. ¡Oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Después de haber observado y leído la situación, responde las siguientes preguntas. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? ¿Qué hacían las palomas? ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá?
¿Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana? ¿Por qué? ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Por qué? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Ahora te invito a compartir tus respuestas, ideas y opiniones junto con un familiar. Ahora, con ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de registro. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Escribe o dibuja tu respuesta en tu cuaderno con ayuda de un familiar. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar y anótalas. ¿Observar las plantas? ¿Observar dibujos de plantas? ¿Preguntar a mis familiares? ¿Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar? Te invito a señalar cuál de estas acciones te pueden ayudar a responder la pregunta. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas? Ahora te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder las preguntas iniciales. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa, e indica por qué las colocas allí. Para ello, completa una tabla como esta en tu cuaderno u hoja de registro. Por ejemplo, lo que observó Mariana en su caminata y en casa fueron un perro, palomas, árbol, florero, rana de juguete. Ahora te invito a agregar en la tabla otros ejemplos, según lo que haya observado Mariana en su caminata y en su casa. Luego, completa la tabla respondiendo a las preguntas: ¿con vida? ¿Sin vida? ¿Y por qué? Por ejemplo, el perro. Según la imagen, ¿será con vida o sin vida? Exacto. Según lo leído y observado, era con vida. ¿Y por qué diremos que el perro tiene vida? Muy bien, podemos decir que el perro tiene vida porque son seres vivos. De igual manera, te invito a completar la tabla. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. En este libro, Mariana ha encontrado información. Pide a un familiar que te ayude a leer la información que encontró Mariana. Ciclo de la vida de las ranas. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Primero, las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. 2. Luego de un tiempo, nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 3. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. 4. Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas. 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces, ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Te invito a ver detalladamente la imagen. Aquí vemos los huevos de la rana. Estos huevos eclosionan y nace un renacuajo. Y podemos ver que no tiene patitas y que tiene una cola. Luego, este renacuajo se desarrolla y crece más. Luego se le acorta la cola y le aparecen las patas.
y después se convierte en una rana adulta. Y si es una rana hembra, nuevamente pondrá los huevos y así nuevamente inicia el ciclo de vida de la rana. Luego, conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿La rana es un ser vivo? Muy bien, niños y niños, sí, la rana es un ser vivo. Porque nace, crece, se reproduce y muere. Siguiente pregunta. ¿La rana de juguete es un ser vivo? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Exacto. La rana de juguete no es un ser vivo, porque es un objeto inerte que no tiene vida. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? Según lo leído, ¿recuerdan cuál era el ciclo de vida de la rana? Muy bien. Primero nace, luego crecen, se reproducen y mueren. Siguiente pregunta. ¿En qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? ¿Tendrán el mismo ciclo de vida? Es decir, nacerán, crecerán, se reproducirán y luego morirán. ¿Qué creen ustedes? Les invito a compartir su opinión y sus respuestas con un familiar. Vas muy bien. Hasta el momento sabemos que los animales como la rana, los elefantes, son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas? ¿Son seres vivos? Para poder responder la pregunta, ¿las plantas son seres vivos? Es momento de leer la ficha que se titula De semilla a planta. Lee qué ocurre con la semilla que sembró Mariana. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en la tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer, como podemos ver en la imagen. A esta semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma la luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida de las plantas. Como podemos ver, las plantas nacen de semillas o tallos, luego crecen, lo cual permite que la planta desarrolle partes como la raíz, tallo, hojas, flores o frutos. Y de estos últimos surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Y después que cumplen su ciclo de vida las plantas, mueren. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Algunas plantas viven poco tiempo, como los girasoles, que viven aproximadamente 6 meses. Otros viven varios años, como los pinos, que viven hasta 200 años. Continuemos con la lectura de nuestra ficha. ¿Dónde viven las plantas? Por lo general, las plantas viven en ambientes terrestres. Por ejemplo, el algarrobo crece en los desiertos del norte del país, el ichu en la puna, el cedro en bosques de la selva, etc. Sin embargo, existen algunas plantas que viven en el agua dulce o salada, en la parte superficial de lagos, lagunas, ríos y mares. Por ejemplo, la totora, el junco y las lentejas de agua son plantas acuáticas. Te invito a leer una ficha informativa de una planta terrestre y de una planta acuática. Luego de leer la ficha, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno u hoja de registro.
Completa el esquema del ciclo de vida de la planta. ¿Qué cambios ocurren en la planta? Ciclo de vida de la planta. Primero, ¿recuerdan qué ocurre primero en el ciclo de vida de la planta? Muy bien, entonces les invito a escribir su respuesta y así completar el esquema. Siguiente actividad. ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? Escribe la secuencia ordenada en tu cuaderno u hoja de registro. Entonces, niños y niñas, ¿qué parte crece primero en una planta? ¿Serán las hojas? ¿Será la raíz? ¿Será el tallo? ¿O será las flores? ¿Cuál será? Muy bien. Lo primero que comienza a crecer es la raíz y luego les invito a escribir la secuencia ordenada en su cuaderno u hoja de registro. Luego, ordena el ciclo de vida de la rana en tu cuaderno u hoja de registro. ¿Recuerdan cuáles eran los momentos del ciclo de la vida de la rana? Entonces, los invito a ordenar el ciclo de vida de la rana en su cuaderno u hoja de registro. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello, completa la siguiente tabla escribiendo y o dibujando en tu cuaderno u hoja de registro. Para ello debemos completar la siguiente tabla teniendo en cuenta el ciclo de vida de las plantas y los animales. En el criterio nacen, las plantas nacen de... ¿Lo recuerdan? Muy bien, entonces completen el espacio. ¿Y los animales nacen de? Muy bien, los animales nacen de diferentes formas. Pueden ser ovíparos, es decir, se desarrollan al interior de un huevo antes de nacer. O pueden ser vivíparos, es decir, se desarrollan dentro del cuerpo de la madre antes de nacer. Y por lo tanto, nacen del vientre de la madre. Continuemos con el siguiente criterio. Crecen. ¿Las plantas crecen? Muy bien, las plantas crecen y permiten desarrollar partes como la raíz, tallo, hojas, flores y frutos. ¿Y los animales crecen? Exacto, los animales también crecen. Ellos crecen desde su nacimiento y se desarrollan. Ahora, según lo leído sobre el ciclo de la vida de las plantas se reproducen? ¿Los animales se reproducen? Les invito a completar el cuadro con su respuesta. Siguiente. ¿Las plantas mueren? ¿Los animales mueren? Siguiente. ¿Las plantas se alimentan o producen su alimento? ¿Y los animales se alimentan o producen su alimento? Entonces, según lo leído, les invito a escribir o dibujar y completar de esta manera la tabla. Ahora, observa el cuadro que has completado y responde en tu cuaderno u hoja de registro la siguiente pregunta. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿En qué se diferencian? ¿Se parecen en? ¿Se diferencian en? Te invito a completar los espacios de la oración para así dar respuesta a las preguntas. Genial, ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial en tu hoja de registro o en tu cuaderno. Para ello, pide ayuda a un familiar. ¿Recuerdan cuál era la pregunta inicial? Exacto, niños, era: ¿las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Para que puedas responder la pregunta inicial, te proponemos organizar tu respuesta a través de un dibujo y textos. Puedes hacerlo en una hoja o cartulina y luego colocarla en tu cuaderno, o puedes trabajar en hojas de registro. Pon en marcha tu creatividad y recuerda todo lo aprendido en esta actividad.
Muy bien, cuando hayas terminado de responder la pregunta, compara esta respuesta con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Muy bien, ahora que ya sabemos un poco más de las plantas y del ciclo de la vida de las plantas, responde en tu cuaderno u hoja de registro las siguientes preguntas. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? Explícalo con tus propias palabras. Siguiente pregunta. ¿Qué necesita la planta para germinar? Luego, plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. Ahora, con ayuda de un familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Luego, comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. De igual manera, pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques, así podrás revisar tu exposición en otro momento y te darás cuenta de cómo lo hiciste y en qué podrías mejorar. Pregunta a tus familiares sobre algunas plantas de nuestra localidad o región que tengan alguna historia, que sean importantes por su uso medicinal, artesanal, en construcción o que tengan algo novedoso que quieras compartir en tu catálogo final. Elabora 2 fichas con la información que puedas conseguir y con la ayuda de un familiar. A continuación, te sugerimos un modelo. Recuerda guardar tus hojas de registro o tu cuaderno en tu portafolio para que lo puedas usar en las siguientes actividades. Felicidades, llegaste a tu meta. Con apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes. Características o criterios para lograr la meta. Describí los cambios en el ciclo de vida de una planta. Comparé los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describí a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Entonces señala con tu dedo según corresponda. Felicitaciones niños y niñas por haber culminado la actividad del día de hoy.